Saludos a todos y bienvenidos a Universo en Frecuencia, el podcast en donde la ciencia y el universo se encuentran en una misma frecuencia. Soy Nelson Ortega y, como siempre, me acompañan Lorna Salamán, Juan Carlos Velázquez y Omar Vélez. Saludos, compañeros. Espero que estén bien. Saludos. Qué bueno tenerlos a todos aquí. Lorna, hoy vamos a tener un tema súper interesante porque se trata de una estrella, pero ¿de qué estrella vamos a hablar? No mucha gente sabe que es una estrella. ¿De qué? Dime, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, Nelson, hoy vamos a estar hablando de el Sol, nuestra estrella y bastante cercana que está, comparado con muchísimas otras. Hoy vamos a hablar acerca de también esa estrella que nos da vida. Entonces, nos toca ¿qué? Definirla, ¿qué es eso? ¿Qué es el Sol? ¿Cuál es su origen? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Qué edad tiene el Sol? ¿Cómo funciona? Y también vamos a acercarnos a cómo el Sol influye en la vida aquí en la Tierra. Así que tenemos un menú bastante completo para hablar de esa estrella que mueve prácticamente, digamos, todo lo que ocurre aquí, de manera que la gente no lo crea. Pero nada, vamos a comenzar. Y yo creo que Juan Carlos ya está preparado para hablarnos de qué es el Sol. Pues miren, definitivamente, Lorna, el tema del Sol no es un solo podcast. Esto podría ser muchos podcasts, ¿verdad? Tratando de entender a cabalidad de lo que significa el Sol y de lo que se trata. Mi parte hoy, pues básicamente es hacer una introducción de lo que es el Sol con unos datos bien generales y que mis compañeros luego, pues entonces van a entrar más de lleno. Lo primero es que para definir el Sol es la estrella ubicada en el centro de nuestro sistema solar. Esa es la relación más completa que se podría definir, ¿no? Donde uno la entiende como es el centro de nuestro universo, como tal, que es el cercano. Ella está clasificada como una enana amarilla. El diámetro aproximado es 1.4 millones de kilómetros, o si quieren hablarlo en millas, serían unas 864,000 millas de diámetro. O sea, se puede decir que es el cuerpo más grande desde nuestro punto de vista, es el cuerpo de mayor tamaño que existe en todo el sistema solar, ¿verdad? Y aunque se sabe que hay otras estrellas que inclusive pueden ser hasta 100 veces más grandes que ella, la realidad es que es nuestra estrella, ¿verdad? Y es la más grande, definitivamente, en todos los aspectos. Está compuesta principalmente de lo que sería hidrógeno y helio, pero tienen unos porcientos bien pequeños de lo que sería oxígeno, carbono, hierro, o sea, que son parte de la composición de lo que sería el plasma de la estrella. Su energía, principalmente como cualquier otra estrella, va a ser, se produce a través de una fusión nuclear, ¿verdad? En el choque de diferentes átomos, ¿verdad? De hidrógeno y helio. Eso después Nelson lo va a abundar con mucho más detalle. Y es el causante y responsable de la gravedad que tiene, se puede decir de alguna manera, atrapado o que tiene a todos los planetas. En cuanto a eso, es importante entender que eso no es una casualidad, eso es el proceso natural de formación de lo que es el sistema solar, que Omar va a estar hablando más adelante, ¿verdad? Y que obviamente cada uno es un sistema, como se llama, literalmente, ¿verdad? Y cómo se origina. Y eso lo vamos a entender también. Y también pues, se puede decir que la masa del Sol aproximadamente que esto es impresionante, ¿verdad? Es un 98.8% de la masa total del sistema solar. Eso, imagínense, usted une todos los planetitas que están alrededor de él, o todos los planetas, y es el 2%. Y eso es verdad, ya uno empieza a entender por qué la fuerza gravitacional que tiene tan poderosa, incluyendo los cinturones de asteroides y el Kuiper Belt, ¿verdad? Que eso es mucho más allá. Vamos. Y las distancias de nosotros de la Tierra al Sol, pues va a variar, ¿verdad? Existe lo que se llama perihelio y afelio, que eso pues depende de la época del año, pues va a variar, pero siempre está entre unos 147,000 millones de kilómetros a 152, que en otras palabras serían unas 91 millones de millas de distancia, o 94.5 millones de distancia. Eso depende, porque la órbita no es circular perfecta, es elíptica, ¿verdad? Y hay unos puntos donde a veces está más cerca.
La edad tiene aproximadamente unos 4.500 millones de años y se estima que estamos un poquito menos de la mitad, ¿verdad? Y hasta que se convierta, después eventualmente se va a abundar en eso. ¿Ok? Pues eso serían los datos generales del Sol. Ahora mismo dejo con Nelson, ¿verdad? Que va a entrar en lo que sería la composición del Sol y de cómo se fusiona y toda la parte que estaría trabajando. Seguro. Vamos a tocar, a abundar mucho más del tema, de diferentes temas del Sol, porque como dice Juan Carlos, hay tela para cortarle todo para un solo podcast, pues no da, pero vamos a tratar de abarcar todo lo más posible para que ustedes entiendan. Muchas personas pues no toman muy en serio el Sol y el Sol es básicamente lo que nos da vida, así que vamos a tocar todo eso por segmentos. Le voy a dar paso a Omar primero para que luego que Juan Carlos nos explicó lo que es el Sol como tal, que Omar nos diga en realidad el origen del Sol y la edad del Sol y todas esas cosas, que esos detalles del Sol. Adelante, Omar. Saludos a todos los que nos ven en Universo en Frecuencia Podcast. Este es el momento, ¿verdad?, de darle like y de darle share, de comentar. Y si tienen preguntas, como muy bien dijo Nelson y dijo Lorna al principio, este es el podcast donde nosotros compartimos información, data precisa y confiable, que la pueden utilizar tanto estudiantes como, ¿verdad?, astrónomos aficionados. Y a mí me toca hablar sobre el Sol es abundante en información. Nosotros, como todos los temas, los explicamos de una forma que se le hace fácil a ustedes, los que nos ven y nos escuchan, fácil de entender. ¿Cómo se formó el Sol? ¿Cómo se forma nuestra estrella más cercana? Es como toda estrella, se formó por el colapso de una vasta nube de gas y polvo, que a esto se le llama nebulosa solar o nube molecular. Es un área de nacimiento de estrellas. Y ¿verdad? Esta nebulosa solar o nube molecular está compuesta principalmente de hidrógeno, helio y el resto de estrellas muertas. De los tres, lo más predominante es el hidrógeno, porque el hidrógeno es la proporción de 3/4 partes del Sol y 1/4 parte sería el helio y los demás compuestos que mencionó Juan Carlos. ¿Qué dinámica ocurre cuando se forma una estrella como el Sol? Al colapsar esa nebulosa, la gravedad atrae la mayor parte del material hacia su centro, acelerando su rotación, aplanándola en forma de un disco. Y el inmenso calor y la presión en el centro finalmente desencadenan la fusión nuclear que da origen al nacimiento de una estrella, en este caso el Sol. Entonces, ¿qué ocurre con el material que sobra durante esa dinámica de fusión nuclear? Pues mire, ese material restante en ese disco se fusionó para formar los planetas y los cuerpos celestes de nuestro sistema solar. Y tomando en cuenta esto, hago un paréntesis para explicar algo. Si hay más de 200 billones de estrellas en nuestra galaxia y en el universo hay más de sobre 200 billones o infinitas galaxias, esto a mí me trae una lógica de que existen, de lo más que existe entre estrellas y galaxias, serían los planetas. ¿Qué edad tiene el Sol? Pues tiene 4.6 millones de años, como mencionó Juan Carlos. Casi nada. Pero tomando en cuenta la edad de las estrellas, es una estrella adulta, más o menos de mi edad. De 40 años, 45 por ahí, si lo vamos a comparar con la expectativa de vida de una estrella versus la de un ser humano que es de 100 aproximadamente, pues sí, la estrella no es joven, no es adulta, está en su edad de plata. Así que seguimos con la información que vamos a seguir compartiendo aquí. Bueno, estamos tocando este tema. Muchas de las personas, una de las cosas que es bien interesante, que las personas
aunque ahorita vamos a hablar de las curiosidades, muchos piensan que el sol es amarillo y en realidad el sol es color blanco. Ya mismo vamos a tocar ese temita y quería adelantárselo para que no se nos vayan, porque vamos a estar tocando unas curiosidades del sol que son bien interesantes y que no todo el mundo habla normalmente, no se habla normalmente. Antes de eso, antes de yo empezar con mi parte, voy a dejarlo con Lorna para la pausa comercial de nuestro auspiciador. Muy bien. Este episodio llega gracias a Sky Safari, la app que convierte tu celular en una guía del cielo. Apunta al firmamento y descubre estrellas, planetas y constelaciones al instante. Fácil de usar, precisa y perfecta para quienes amamos explorar el universo. Descárgala y dale un upgrade a tus noches bajo las estrellas. Sky Safari, para que el universo también esté en tu frecuencia. Espectacular. Gracias, Lorna, por eso. Y le damos las gracias a Sky Safari. Aquí todos estamos muy agradecidos porque desde el principio nos dieron la mano para que estos episodios llegaran a ustedes toda la semana. Así que vamos a continuar. Ahora yo voy a tocar el tema de cómo funciona el sol, porque la realidad es que hemos hablado qué es y qué edad tiene, pero cómo funciona el sol, porque nosotros simplemente pues vemos la luz del sol y sentimos el calor, que bastante calor que hace, pero ¿por qué pasa eso? Vamos a ver. El sol es como un gigante de energía que funciona con gas caliente en el proceso natural llamado fusión nuclear, ¿ok? En el centro, en ese core, hace un calor increíble. Estamos hablando de 15 millones de grados Celsius. O sea, ¿se imaginan? Eso es bien caliente, bien caliente. Así que cuando nos quejemos acá en verano, que hace mucho calor, por lo menos en Puerto Rico hace mucho calor, pensemos que no hace mucho calor como en el centro del sol como tal. La presión en el sol es enorme porque toda esa masa del sol empuja hacia adentro. O sea, toda esa presión está yendo hacia el núcleo y eso hace que esas presiones sean grandísimas. Allí los átomos de hidrógeno se chocan, se fusionan, o sea, se juntan y forman helio. ¿Ok? Ahora, tocando el tema de la fusión nuclear, cuando los átomos se fusionan, una parte de su masa se convierte en energía. Esa energía se convierte en luz y esa luz genera calor, genera radiación, que es lo que nosotros vemos en la Tierra, básicamente, lo que sentimos, la luz solar, lo que vemos con la radiación y todo eso. Uno de los temas que hemos hablado en diferentes podcasts, y estoy haciendo un paréntesis de la presentación porque me parece pertinente decirlo, y es que una de las cosas que las misiones, tanto a Marte, tanto a la Luna, tanto a la estación espacial, una de las cosas que más genera preocupación en NASA y en todas las agencias espaciales, no sé si ustedes han escuchado, es la radiación. Sí. Básicamente es un problema que ellos como que, tú sabes, como que dicen, hay que tener cuidadito con la radiación, inclusive tormentas solares, obviamente, pues ya estamos hablando, cuando estamos hablando de tormentas solares, que vamos a dar más detalles más ahorita, pues Lorna nos va a decir cómo impacta eso a la Tierra, pero eso es un peligro. Sí, el mejor ejemplo, Nelson, el mejor ejemplo, el James Webb, ese escudo plateado que tiene debajo, bien grande debajo del espejo, está mirando todo el tiempo hacia el sol, precisamente para protegerlo de la radiación solar. Mira para allá. Porque la realidad es bien importante tomarlo en cuenta porque esa radiación puede hacernos daño. El sol, como que podemos decir que nos da vida y nos la puede quitar fácilmente, ¿verdad? Porque es así. Pero ¿cómo se mueve esa energía dentro del sol? Ok, vamos por paso. Primero pasa por una zona radiativa, ¿ok? Donde esa energía rebota muchas veces y avanza lentamente. Pues este proceso puede tardar miles de años. Esto no es que sale esa energía hacia la superficie y rápido sale para acá. No. Eso sigue rebotando dentro del sol como tal y obviamente eso después genera la energía que nosotros recibimos. Luego llega a la zona convectiva, donde el gas caliente sube, se enfría y vuelve a calentarse. Estamos hablando que si vamos a ponerle en arroz y habichuela, como decimos los puertorriqueños, es como burbujas en agua hirviendo, ¿ok? Porque eso se mantiene así, subiendo y bajando, porque es un movimiento constante de esa energía dentro del sol,
una vez sale del core, o una vez sale del núcleo. ¿Ok? Finalmente, la energía sale por la superficie del Sol y que la superficie se llama la fotosfera. ¿Ok? La energía que libera en el espacio, esto es increíble, porque estos datos que vamos a dar más adelante también, vamos a abundar, la energía que expulsa el Sol, que tiene el Sol, es increíble. Una vez que en la superficie esa luz y calor viajan, o sea, una vez sale de ahí, viajan por el espacio a unas velocidades de millones y millones de kilómetros por hora, o sea, es rápido. Tanto así que aunque el Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra, se tarda solamente 8 minutos en llegar esa energía a la Tierra. O sea que llega bastante rápido. Tomen en cuenta 150 millones de kilómetros de distancia y se tarda 8 minutos nada más en llegar a nosotros. O sea que viaja bastante rápido. Esa energía, como bien les dije, hace posible la vida, el clima y permite que las plantas crezcan, pero a la misma vez pues nos puede hacer daño. En conclusión, básicamente el Sol funciona porque su núcleo, a su vez, fusiona átomos de hidrógeno en helio. ¿Ok? Cuando se unen los átomos de hidrógeno, se convierten en helio, generando una enorme cantidad de energía. Increíbles cantidades, pero por millones y millones. Esa energía viaja hacia el exterior y se irradia al espacio en forma de luz. Es lo que nosotros vemos acá, la luz solar. Calor, y eso es obviamente lo que hace posible la vida en el planeta Tierra. Yo creo que nosotros estamos en un lugar, creo no, estamos en un lugar privilegiado para recibir esa energía y estar en un lugar donde se pueda crear la vida, podamos tener agua, así que estamos en un lugar privilegiado, ¿verdad, Lorna? ¿Qué tú crees? ¿Cómo yo te pregunto, ahora que ya yo te estoy dando como el pie forzado aquí de esta que hace posible la vida en la Tierra, ¿cómo es que el Sol nos afecta? ¿Qué afecta eso en la vida diaria de nosotros y qué nos da y qué nos quita? Bueno, pues aquí hay mucha información que voy a compartir solamente unos detallitos porque luego van esas curiosidades y yo sé que todo eso se junta y ya estamos preparándonos para ese punto en el que todo esto se va a unir, pero bien importante hablar de cómo influye el Sol en la vida diaria. Y a veces nosotros no nos detenemos a pensar en eso, porque simplemente pensamos en el calor, que aquí en Puerto Rico hace muchísimo calor. Y ahora en esta época más todavía, estamos en verano ya prácticamente. En la playa, nosotros aquí nos encanta la playa, eso también, y eso es lo que pensamos, está soleado, vamos para la playa. O está soleado, vamos a irnos de paseo. O si no, pues una tarde bien hermosa y todo lo demás, un atardecer bello en Rincón y cositas así, eso es lo que uno piensa. Pero, ejemplo, nosotros no nos ponemos a analizar que para que estemos aquí disfrutando todo eso, el Sol es más que necesario, es una fuente esencial de vida, es la fuente de la vida. Por ejemplo, vamos a pensar que el Sol desaparece. No ocurre inmediatamente porque tenemos que esperar los 8 minutos, 20 segundos que ya mencionó Nelson. Pero tan pronto eso va a bajar drásticamente la temperatura. Ya las plantitas no van a tener cómo funcionar, la fotosíntesis, eso acaba, se detiene todo y ya ustedes saben qué va a pasar con los humanos. Nos vamos a detener también. Así que 17. Así que el Sol, también bien importante, es que nosotros hablemos acerca de la alimentación. ¿Cómo ocurre eso? Nos han hablado de fotosíntesis desde que, bueno, a mí me hablaron, yo creo que desde primer grado, quizás, yo no sé si desde kinder. Siempre nos han hablado de ese proceso en el que las plantas capturan esa energía solar y la convierten en alimento. Y eso es fundamental. Y a partir de ahí se empiezan a crear unas cadenas de vida, unas cadenas alimenticias que son bien importantes. Así que lo que nosotros comemos, lo que respiramos y lo que nos mueve, todo comenzó de alguna u otra forma con un rayo de sol. Por ejemplo, un mango de mayagüezano, que son bien buenos, por cierto. ¿Qué pasa? Pues eso no se lo come bien rico y demás, pero eso no crece solamente con agua y con tierra. No.
el sol es más que necesario porque es esa energía la que permite que que exista esa azúcar natural que ocurre en ese proceso, pues en el que entonces te comes eso e indirectamente no es que te llega solito, eso no llega solo, es que tiene que haber un proceso y como les comenté, pues tiene que activarse utilizando esa energía solar. Y así todos los organismos de alguna u otra forma necesitamos del sol para podernos desarrollar, para entonces crecer y todos esos procesos de vida que son súper importantes. Bueno, yo tengo aquí una pregunta. Ustedes saben que, bueno, a mí me pasa que a veces está nublado y uno se siente como desganado. ¿Ustedes no les ha pasado eso? Sí, que a veces uno como que no está, Claro. que uno quiere comer sopa de repente. Sí. Pues ese desgano tiene que ver precisamente porque al estar de esa manera no hay tanta luz solar. Y si no hay tanta luz solar, nuestro sistema no funciona igual. ¿Por qué? Porque entonces nuestro ritmo interno circadiano se afecta a tal nivel que por eso entonces en lugares donde el invierno es prolongado, se habla mucho de esa, que las personas experimentan lo que es una depresión que tiene estacional, que tiene que ver con esa época del año en particular. Así que eso es algo que es bien importante para que uno vea que hasta esa no la sabía, Lorna. Esa yo no la sabía. Pues así que cuando uno está así como medio, pasa, llueve un día, llueve dos, llueve tres, y nosotros aquí en Puerto Rico como que, ay, va a ser deprime. Si no se, literal, uno se siente cansado, no tiene la misma energía, pues es por eso. Así que ya eso es otra cosita, pero en la influencia en nuestro cuerpo va más allá. Nuestro reloj interno se sincroniza con la salida y la puesta del sol. Así que eso controla cuando nosotros nos da sueño, cuándo vamos a entonces hacer la digestión, cuándo nosotros vamos a mejorar todas nuestras células, cuando, por ejemplo, también nosotros producimos ciertas hormonas. Así que el cuerpo, ese ritmo interno, ese reloj, se deja llevar por el sol. Esa es la palabra clave, Lorna, el reloj, el tiempo, la noción del tiempo es gracias a él. Sí, por supuesto, eso no hay de otra. Antes no había ninguna otra cosa que no fuera, o sea, que pudiese haber algún tipo de medida, aunque no fuese, ¿verdad? Perfecta, pero, mira, salió el sol, se puso el sol, y así, por eso siempre hablamos de alguna u otra forma nos llama la atención en ese sentido. Por eso es que se duerme de noche, pues se descansa y las células comienzan a regenerarse, a repararse. Pero la tecnología también, el GPS se ha convertido en algo, yo creo que básicamente ya está como que llegando a ser medio necesario. Yo diría, no sé qué ustedes piensan, Omar, tú no sé. Sí, definitivamente. Yo no salgo sin eso. El GPS es tremenda herramienta, uno de los avances tecnológicos más importantes. Obviamente el internet también. Ambos dependen del sol y se ven afectados, aunque parezca increíble. Importante mencionar que cuando hay esas tormentas solares puede afectar también la energía eléctrica. Pero antes de eso les menciono que se alteran los satélites y eso es bien importante mencionarlo. El GPS y hasta las comunicaciones aéreas. Eso también hay que mantenerlo en cuenta. Y de hecho, en el 1989, una tormenta solar causó en Canadá, específicamente en Quebec, 6 millones de personas se quedaron sin servicio eléctrico debido a eso. Así que uno dice, wow, el sol está donde quiera. Y en el clima, pues sabemos que es bien importante para las estaciones del año, para marcar las estaciones. Eso depende, y yo sé que va a llegar eso ya mismo en las curiosidades por la inclinación de la Tierra y ese tipo de movimiento no solamente tiene que ver con las estaciones, incide en qué, en los vientos, las lluvias y, tengo que decirlo, los huracanes.
Así que está Cierto, en todas partes. Pero entonces seguimos o dejamos esto. No, sigue porque nos estás volando la cabeza. Hay cosas que yo no sabía. Hay que Sí, seguir. sí. Entonces, nos hablan así de los mayas, los egipcios, hemos hablado también de los aztecas y los taínos. Pues parte de la cultura y de esos rituales también culturales están relacionados al sol. Y son tan y tan importantes que ellos se regían tanto su calendario como el proceso, o sea, la agricultura misma lo organizaba utilizando el sol, las dinámicas de comportamiento del sol. Mira qué cosa. Que uno eso como que no lo... Te lo dicen en la escuela, pero no es hasta que uno empieza, unan todo lo que nosotros hemos hablado, y yo estoy casi segura que algunos van a decir, ay, mira, ahora yo entiendo. Exacto. Y van a buscar más información. Que eso es lo que la curiosidad científica, que se une también con la cultura y las ciencias sociales, que eso es importante. Yo creo que lo entendía mejor que todos nosotros. Era de manera natural y se tenía una visión de ellos que eran parte de la naturaleza y no dueños de la naturaleza. Yo los envidio. Y a partir de ahí, ellos, ¿sabes? Ellos eran, ¿sabes? Convivían con el planeta. Y eso es un tema que, ¿sabes? Y utilizaban el sol para su beneficio, entendiendo lo que eran los ciclos, las temporadas del año, las épocas de siembra, junto con la luna, que esa no se puede quedar atrás, ¿verdad? Claro. Que, o sea, el origen de los calendarios es una combinación entre el sol y la luna. O sea, yo creo que nosotros, con toda la tecnología y todas las cosas, nos hemos echado para atrás partiendo de la premisa de que todo está ahí, todo está dado, y nos hemos olvidado de conservar. Por ejemplo, la atmósfera se está perjudicando, ¿verdad? Con todo el daño climático y toda la cuestión, el sobrecalentamiento global. Eso, el sol no tiene la culpa. Somos nosotros los que tenemos la culpa. ¿Ves? Y yo creo que eso es algo que tenemos que aprovechar para decirlo, ¿verdad? Yo envidio esos tiempos cuando de noche no existía tecnología, solamente fuego. Yo no me quiero imaginar, porque se dice en aquel entonces el Milky Way brillaba tanto que ocasionaba sombra, igual con los planetas Venus, Saturno y Júpiter. La luz podía ser tan fuerte que creaba sombra en la Tierra para aquel entonces. Y yo no me quiero imaginar la dinámica de poder ver el cielo como lo pudieron ver ellos ahora, que solamente es en áreas remotas como en Chile y otras áreas que también se están viendo afectadas ahora por los satélites. Y como dice Juan Carlos, nos estamos desviando de la naturaleza biológica, entrando más a lo que es tecnología. Y eso va en contra de la naturaleza, va en contra de nuestra vida, ¿verdad? Afecta a los pájaros, afecta a los animales, afecta la fauna, la flora, todo. Todo se ve por la contaminación lumínica. Así que hacemos conciencia en eso también. En esa misma línea, lo que precisamente iba a mencionar es que tanto la NASA como la ESA, o sea, la Agencia Espacial Europea, cada uno tiene una misión importante que está relacionada al Sol. La NASA tiene el Parker Solar Probe y entonces la ESA tiene el orbitador solar. Entonces, ¿cuál es el propósito de esas misiones? Estudiar la atmósfera, el campo magnético y también cómo nacen esas tormentas solares. Y precisamente lo que estábamos comentando. Es importante, entendiendo el Sol, podemos proteger la vida aquí en la Tierra. Y eso es fundamental para la conservación, en lo que estábamos mencionando hace poco. Y si entendemos el Sol, pues entendemos también cómo funcionan otras estrellas parecidas en otros sistemas solares. Claro. Así que ahí... Y eso se puede comparar de la misma manera que cuando estábamos hablando con Abel, que se utilizaba la Tierra y sus condiciones de por qué había vida en la Tierra para tratar de entender y encontrar vida exoplanetas en exoplanetas, ¿no? Es como estudiar lo inmediato para entender lo lejano. Pues lo mismo sucede con, ¿verdad? Con estas dos sondas que dice
Lorna, sucede lo mismo, porque entendiendo nuestra estrella, que está ahí, a pesar de que está a 150 millones de kilómetros, ¿verdad? Pero está ahí al lado nuestro, y entendemos la muerte, nacimiento y desarrollo de una estrella distante, ¿verdad? Porque es lo mismo, o sea, al final es este globo de plasma, ¿verdad? Sea más grande, más pequeña en la clasificación de las estrellas, pero es exactamente lo mismo, y entonces nos permite estudiar lo que es este fenómeno de lo que sería el Sol, ¿verdad? Yo voy a cerrar esta parte porque ya sé que queremos llegar a las curiosidades. Pues miren, pues yo, tú sabes que termino usualmente de alguna u otra forma, y Omar, yo sé que, bueno, los cuatro, hablando un poquito de STEM, de esa conexión a nivel ya educativo de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Y en este tema voy a dar un ejemplo de algo interesante que podría ser un maestro. Por ejemplo, con lo que tiene que ver con la ciencia del sol, vamos, ciencia aplicada a física, biología, matemática, ingeniería, programación, y definitivamente, por ejemplo, creas un modelo de radiación solar o unos paneles solares, pero los paneles ya puedes aplicarlo a cómo podemos utilizar paneles en una comunidad remota, o cómo es que funcionan los paneles solares en los rovers de Marte. Y esos son proyectos reales, entonces comienza a hacer sentido y le creamos esa curiosidad a los estudiantes para que sigan aprendiendo y lleguen en algún momento a lo que estuvimos hablando acerca de la protección de los recursos. Así que eso es una manera, y lo comento para que a veces nos quedamos como, ¿por dónde puedo comenzar? Así que miren, el sol definitivamente es como el corazón de un sistema. Él bombea la energía, mantiene todo en marcha, y si deja de funcionar, pues todo se detiene. Así funciona. Así que con eso con esos detalles. Tengo una curiosidad sobre el tema que estaba trabajando Omar, que era lo de la formación de las estrellas. Cuando estuve leyendo sobre el tema, ¿verdad? Vi ahora mismo las hipótesis sobre la formación de las estrellas datan del siglo XVII, del siglo XVIII, estamos hablando de los 1700, ¿verdad? Sin embargo, ha sido una de las hipótesis que menos se ha cuestionado, ¿verdad? Porque sí se cuestionó como cualquier otra hipótesis, claro. Pero cuando en los 80, o sea, me refiero a los años 1980, se empezó a través de telescopios como Hubble y cosas así, ¿no? Otros telescopios más poderosos que ya estaban en el cielo, pues empezaron a investigar sobre discos protoplanetarios, o sea, planetarios, que eran básicamente una etapa donde todavía se está empezando a formar las órbitas, pero no está completamente formada ni limpia. Eso es el origen, ¿verdad? Básicamente de lo que serían los sistemas solares. Se dieron cuenta de que respondía más a esas hipótesis del siglo XVIII y las volvieron a reinstalar, como que dice, mira, tenían razón. Y eso es un dato curioso, porque ya en el siglo XVIII ya se hablaba de la manera en que se formaban las estrellas como tal. Y sin la tecnología de ahora. Y sin la tecnología actual, exacto. Eso es puro cerebro. Increíble. Sí, eso, y hay que decirle que tenga. Sí, exacto. Hay que decirle obviamente porque eso se lleva desde el momento en que se adopta la teoría heliocéntrica, o sea, de que el Sol es el centro del sistema solar o del. Sí. A partir de ahí empieza todo el mundo a maquinar de cómo es que esta cosa, qué es lo que está pasando, ¿no? Qué curioso que Juan Carlos dice eso ahora, porque la realidad es que al principio se pensaba que era la Tierra la que era el centro de todo. Claro. Entonces, no es así. Se dieron cuenta entonces que el Sol entonces era el rey, el corazón, como dice Lorna. Ahora entonces, vamos ajá, dale. Otro dato. Te fuiste con dos, ya te fuiste adelante. Otro dato, es que tenía ganas de decirlo. Estaba loco por empezar con los. De Lorna, de la educación, ¿verdad? De las ciencias y STEM y tal. Hay un ejercicio bien bonito en lo que sería física solar o entender el sol, especialmente para escuela elemental, que envuelves siembra también en botánica. Existen plantas heliotrópicas. ¿Qué significa eso? Que ellas persiguen el sol, como por ejemplo los girasoles. ¿Ves? Por su naturaleza, esas plantas persiguen el sol.
¿Qué pasa? El proyecto básicamente lo que hace es que los nenes siembran en los girasoles. Estás hablando del tema de la botánica y cómo crecimiento de las partes de la planta y el crecimiento, lo que son raíces, tronco y toda la cosa. Pero en el momento en que la planta empieza a moverse y tú se lo haces ver, le empiezas a hablar cómo, porque a esa edad, especialmente en edades tempranas, tú no le puedes decir a ellos, mira, es la tierra la que se mueve, no es el sol. No. Le vas a hablar de lo que es el este, lo que es el oeste, cómo el sol se mueve a lo largo del cielo, ¿verdad? Y la cúpula celeste, ¿verdad? Lo que es la eclíptica. Y ellos empiezan a entender lo que son los puntos cardinales. ¿Ves? Y esa parte es importante, ¿no? Porque depende de la edad que tú vas a empezar a introducir términos. ¿Ves? Pero en ese ejercicio específicamente es bien bonito porque incluye un montón de material, ¿ves? En cuanto a botánica, la planta, el sol, cómo se mueve, los puntos cardinales. O sea, que es bien completo. Es bien bonito ese ejercicio. O sea, que ahí aprovechas 2 temas en uno. Sí, básicamente. Pues, montones, hasta matemáticas, miden la planta si quieres. Claro, ¿Cómo va creciendo? Tú como maestro me imagino que entre más puedes unir un tema con el otro, mejor, porque entonces así, sí. Como decíamos por ahí, matas dos pájaros de un tiro. Sí. Pero ya Juan Carlos hizo unas curiosidades, todavía le faltan. Vamos a hacer un ejercicio aquí, lo estoy diciendo ahora. Vamos a hacer un ejercicio a ver cada uno que dé una curiosidad. A ver. Y entonces del sol para ver cómo sale esto aquí. Vamos a ver. Vamos a comenzar con Lorna. Vamos, Lorna. Dame una curiosidad del sol que tú conozcas. Wow. Y lo primero que me vino a la cabeza es que a veces no asociamos que el sol, se habla mucho, pues, de la exposición. Por ejemplo, antes decían pues que a los bebés había que ponerlos a tomar sol. Y a lo que voy realmente es esa necesidad que tenemos los seres humanos por el sol, pero a mí me parece bien curioso hasta dónde tú te puedes exponer. Y que eso no es algo uniforme. Eso depende de la persona, depende de dónde tú estés, o sea que esa importancia en la salud. Y me parece curioso porque también tiene que ver hasta cómo nosotros utilizamos ciertas vitaminas. Siempre uno dice calcio más D. Pero ¿de dónde tomas la D y cómo se une con el calcio? ¿Y por qué es entonces tan importante que no podemos? A mí me estuvo bien particular porque tiene que ver entonces también con los huesos. Y ahí yo dije, pues espera, empieza a hacer sentido que si estimula la producción de vitamina D, pues entonces hay una relación entre los huesos, la fortaleza física y el sol. Es que está en todas partes, no importa qué. Y otro día hablamos de los eclipses, porque los eclipses solares, pero eso yo creo que lo dejamos por ahí para otro episodio. Otro episodio. Un montón de curiosidades del sol. Sí, definitivamente. Sí. Omar, ¿qué nos tienes que decir ahí? ¿Alguna curiosidad o algo? Pues mira, un dato. Hay un dato muy conocido en estos momentos, porque se habla de existe mucho problema de sueño, insomnio en las personas, y los médicos recomiendan que las personas se expongan por lo menos de 15 a 20 minutos diarios en el sol para exactamente alinear ese reloj interno que tenemos. Porque entonces, al recibir el sol en la mañana, el cuerpo deja de producir la hormona del sueño, que es la melatonina. Y entonces se activa lo que es la estamina y otros tipos, la estamina y todo eso. Pues miren, una de las curiosidades, eso es, ¿verdad? Estaba abundando un poco más de lo que Lorna nos explicó. ¿Ustedes sabían que el sol tiene más agua que la Tierra? ¿Habían escuchado eso? Yo lo había mencionado antes, pero sí, en su estado gaseoso, si convertimos el vapor en agua, el sol, obviamente por su proporción, por su grandeza, contiene más agua que el planeta Tierra. Y eso es un dato muy curioso. Eso es así. Pues mira, yo les voy a dar uno, vamos a ver si puedo superar ese. Está difícil la cosa, pero yo tengo aquí varios apuntes, porque esto pues no es bien súper interesante. Saben que el Sol se encuentra a 150 millones de kilómetros de la Tierra, ¿verdad? Sí. Pero ¿saben cuántas veces
que tendríamos que darle 4,000 veces vuelta a la Tierra para llegar al Sol. O sea, es lo mismo. Esa distancia para llegar nosotros de aquí al Sol es como si diéramos la vuelta 4,000 veces a la Tierra. Wow. Eso es un dato interesantísimo. Así que si no tienen alguno más, yo sigo. Juan Carlos, ¿tú tienes algo más por ahí? Sí, tiene que ver con los discos de formación de lo que sería el Sol como tal. Adelante. ¿Verdad? Lo primero que me gustaría aclarar es que estamos hablando de millones y millones y millones de años en cuanto al proceso de formarse esa estrella y condensarse todos estos gases en el centro, ¿verdad? Y tal. Pero dentro de todo ese proceso, que es cuando se empieza a aplanar, ¿verdad? Este disco protoplanetario, que es como una segunda etapa de lo que es la nebulosa, ¿verdad? Y tal. Bueno, tengo dos cosas. Uno, que eso empieza a ocurrir por algún evento cercano, puede ser o por la radiación de una estrella cercana constante, ¿verdad? Y es como que activa los gases en algún punto o otro punto del universo, ¿verdad? Del cielo. O una supernova, ¿verdad? Que la radiación, o sea, la expansión o la radiación activa, ¿verdad? Esa otra parte de la nebulosa o se forma una nebulosa y eso es lo que genera todo es como un inicio, ¿verdad? Es como esa primera llama, ¿verdad? Que inicia todo esto. Dentro del proceso de la formación de ese disco, cuando se empieza a enfriar y a condensarse en el centro, hay una etapa, ¿verdad? Que es lo que se llama una protoestrella, donde ese núcleo, a pesar de que existen choques entre los átomos de hidrógeno y convirtiéndose en helio, todavía no es suficientemente estable, ¿verdad? Y está caliente y está generando luz, pero no está lo suficientemente caliente y está generando la suficiente energía como para que se balancee. ¿Y qué es lo que significa que se balancee y se convierta ya en un ente, un cuerpo, ¿verdad? Independiente de todo lo que está pasando alrededor? Que la energía que está produciendo y la fuerza de gravedad se anulan unas a otras y entonces ya automáticamente es lo que nosotros entendemos como una estrella completa, ¿verdad? Como tal. Claro. Y ahí es que se forma ese disco y tal. Otro dato que también descubrí, ya sería el tercero, perdón, Nelson. Otro dato que descubrí es que en ese disco, ¿verdad? Que se va limpiando, por ejemplo, los planetas van limpiando su órbita, ¿verdad? De todo otro cuerpo, que eso es quizás una de las definiciones de lo que sería un cuerpo celeste como planeta, ¿verdad? Que su órbita está limpia porque el planeta se ha encargado de limpiarla. Fue que cuando estaba leyendo decía que en las tormentas, cuando se forman las tormentas solares, fueron las que se encargaron de acabar de limpiar todo el sistema. Wow. O sea, todo el polvo que quedaba, que no se había formado ya los planetas, las tormentas, ¿verdad? A la velocidad que tú dices, ¿verdad? Que esa tormenta viaja y la fuerza con que salía del sol hacia afuera fue lo que barrió todo el resto del polvo estelar que quedaba dentro de lo que sería, ¿verdad? Wow. Es por eso que entonces existe más dentro del sistema solar asteroides y los cometas están donde es el área de Kuiper Belt y el Oort Cloud. Que tiene. Yo no sé exactamente, yo no te podría decir exactamente cómo, digo, la lógica. Es una lógica. Claro. ¿Por qué los planetas rocosos están en el interior? ¿Por qué los planetas gaseosos están en el exterior? Exacto. Entonces, como, ok, pues me imagino que será una combinación de la gravedad, la fuerza gravitacional, los elementos más pesados pues están más cerca del Sol, los elementos menos pesados están más afuera. O sea, uno podría especular muchísimo, ¿verdad? Obviamente, yo no soy experto en astrofísica, ni mucho menos, pero uno podría decir más o menos, ¿verdad? Algo así. Increíble. Bueno, yo tengo otra curiosidad que Lorna habló sobre los eclipses solares. Precisamente esta curiosidad tiene que ver con los eclipses solares, pero lo que quiero llevarlos a esto. Durante un eclipse solar, los científicos aprovechan esa oportunidad para estudiar la corona del Sol. ¿Y a qué los llevo? No sé si sabían, pero esa corona del Sol, o sea, la corona está en las afueras del Sol. Está en la superficie, está en las afueras del Sol. Es más caliente que el núcleo y es más caliente que la superficie del Sol. Muchos especulado, no quiero utilizar la palabra especular, muchos estudiados eso, el por qué. Todavía no hay una información concreta de por qué se da eso. Tanto así, el SOHO, obviamente, el SOHO es una cámara que que la tienen apuntando hacia el Sol todo el tiempo. Y esa cámara tiene
un artefacto en el mismo medio, creando lo que hace la luna en el eclipse, creando un eclipse, para que ellos puedan ver esas eyecciones solares y ver toda esa corona o tratar de verla para estudiar por qué esa corona es tan caliente. No, normalmente, cuando estábamos hablando en un episodio, Juan Carlos habló de un horno, cuando estábamos hablando de Venus, qué tan caliente era Venus. Juan Carlos habló del horno microondas o del horno casero, el horno casero. Casero, exacto. Cuando tomamos en cuenta, cuando estamos en una estufa, vamos a ponerlo así, tú te vas alejando, ¿qué pasa? El calor es menos, ¿verdad? Tú te acercas, el calor es más. ¿Por qué entonces en el sol es al revés? Mientras más tú te acercas, digo, si te acercas te vas a chicharrar como quieras, pero si te alejas un poquito y vas a esa corona, ahí están las temperaturas increíblemente altas, y estamos hablando de una diferencia grandísima en cuestiones de temperatura. Así que es bien interesante eso. Omar, ¿tienes algo además por ahí pues de sí, curiosidades? mira, porque yo tengo otra. A mí me encantan los observatorios, y tú hablaste del SOHO, que es el Solar and Heliosphere Observatory. Es lo que tiene un coronógrafo tapando el sol, y con eso mismo también, con esa tecnología, se utiliza para observar otras estrellas y detectar exoplanetas. Pero también está el Solar Dynamics Observatory, que es el SDO. El SDO, estos dos en conjunto, en conjunto con la NOAA, nos pueden, ¿verdad?, avisar con tiempo en términos de los satélites, para que ellos se puedan preparar o puedan apagar su función cuando van a recibir una eyección de masa coronal que pueda, pues los satélites están preparados para eso. Estos dos observatorios son muy importantes, tanto para nosotros en la Tierra, pero también para los satélites. Y hay algo que quería una nota que quería compartir, que la aprendí estudiando astronomía, y es que, por favor, nunca miren al sol directamente. Ocasiona daños irreparables, mucho menos con binoculares o con un telescopio. Si el telescopio no tiene un protector solar, un filtro solar, como llamamos, no pueden observar el sol. Así que ni con gafas, como lo dicen, naked eye, a simple vista, porque un error común que la gente lo hace mucho, especialmente en los eclipses, es que miran el sol con cascos de estos de soldadura. Eso es un error. Cierto. Sí. Eso es cierto. Eso está mal. Para terminar aquí en mis notas, en cuanto a lo que son las curiosidades, ¿verdad? Estamos en el ciclo solar número 25, y estamos ¿verdad?, en un solar maximum, y por eso hay mucha dinámica con el sol, de eyección de masa coronal, muchos sunspots o agujeros en la superficie, y es porque está en el ciclo máximo número 25. Y les tengo una pregunta que también tiene que ver con una curiosidad. ¿Qué produce más oxígeno? ¿Todos los árboles juntos de la Tierra o los océanos? Pues miren, aunque ustedes no lo crean, los océanos producen más oxígeno. Déjanos votar. Ya lo dijiste. No nos dejaron contestar. Lo choteó el mismo. Como no me contestaron. Pero mira, yo creo que los tres íbamos a decir océano. Claro. Sí. Claro. No iban a decir. Pero quedó muy bien, porque es que hay tanta alga y vegetación que se está muriendo por el calentamiento global. Pero es bien importante conocer que los océanos producen más oxígeno que los árboles juntos. Mira, Omar, iba a decir que cuando mencionaste el SDO, el Solar Dynamic Observatory, ellos tienen una aplicación que nosotros los astrónomos aficionados utilizamos para observar. Por ejemplo, mira, hay una mancha en tal sitio, tal, y ahí salimos corriendo con los telescopios y todo. Estoy anotando. Sí, tienen una aplicación bien chévere para el teléfono. ¡Wow! Brutal. Eso es interesante. Vamos a buscarla para ponerla en el post. Cuando posteemos este video, lo ponemos ahí abajo para que todos los que lo vean se beneficien también. Yo tengo una curiosidad bien interesante, y yo no sé si la sabían, pero el Sol no gira como los cuerpos sólidos del sistema solar o los otros planetas. En realidad,
el Sol en su ecuador, o sea, en el medio del Sol, se tarda, vamos a ponerle esa composición de gas, se tarda en girar 25 días. 25 días en el centro. Un poco más arriba, que estamos hablando de las latitudes medias, estamos hablando de 30 días. O sea que la del medio va un poquito más rápido, va, la de más arribita y la de más abajo del medio van un poquito más lento. Y si nos vamos a las latitudes altas, a estos polos, lo que podemos llamar los polos, son 35 días. O sea que no gira igual. ¿Sí? ¿Okay? Eso es bien interesante porque eso es lo que da pie a las manchas solares que conocemos. Así que eso es bien interesante. Que esas manchas solares, mucha gente comete el error de decir que son áreas frías del Sol. Yo les acompaño a que las toquen, a ver si son frías. Porque la realidad es que, hablando bien, son las menos calientes. ¿Ok? Exacto. Sí, claro, son menos calientes, pero frías no son. Así que es bien importante. ¿Alguien más tiene alguna curiosidad? Tremendo dato nos has dado. Algo que la gente, ¿verdad? Y la experiencia que yo he tenido, por ejemplo, cuando estamos observando el Sol desde el observatorio, o cuando estamos acá viéndolo, es que la gente ve las protuberancias, por ejemplo, que son estas explosiones en el limbo, ¿verdad? Del borde del Sol, y las mismas manchas, y no tienen un cálculo, no tienen una visión del tamaño de estas cosas. Y, cierto, ¿verdad? Para que la gente sepa que, por ejemplo, una proyección, o sea, la proyección de una protuberancia, una explosión solar en el limbo puede llegar a tener hasta 150,000 kilómetros de altura. O sea, eso es una cosa, o sea, sí, desde 40 y pico, 50, inclusive hay tablas que te miden, ¿verdad? Y tú la sobrepones sobre la imagen y te establece más o menos un cálculo. Igual que las manchas. Recientemente, hace 2 semanas atrás o 3 semanas, que tú las retrataste, Nelson. La mancha que apareció, aquello, aquello era como una octava parte, quizás ha disminuido, pero esta semana, hace una semana, eso era gigantesco. Yo lo pude pero ver. La que salió hace, no como la que salió, yo creo que esa ha sido la más grande de toda la temporada. Yo creo que era 11 veces, 12 veces, entre 11 o 12 veces el tamaño de la Tierra. Sí, es una cosa impresionante. Yo la pude ver le estaba comentando antes de grabar a Nelson que pude observar esta mancha obviamente con unas gafas de eclipse. Sí, es importante tomar las precauciones. Y la pude observar porque la que dije, me surgió de la nada y dije, voy a hacer un experimento, voy a coger las gafas de eclipse y voy a mirar el Sol. Y pude ver la mancha. Y es gigante, oye, como dijo Juan Carlos, como una octava parte. Pero es que estamos hablando de que el Sol, el Sol no se puede guiar mucho de que es una estrella grande, porque no lo es una estrella mediana. Por eso cuando termine de fusionar toda esa energía, no va a terminar como una supernova, va a terminar como una nova. El Sol es bastante grande comparado con nosotros, pero la realidad es que comparado con Betelgeuse, comparado con otras estrellas, pues no es tan grande. O sea que por eso es que cuando Juan Carlos dice lo de las manchas solares, es bien importante tomar en cuenta que una simple mancha solar puede ser básicamente el tamaño de una Tierra o de 11, 12, 13 tamaños de la Tierra. Así que es bien interesante todo eso. ¿Alguien más tiene alguna curiosidad o algún dato? Sí, en cuanto al ciclo de la estrella, que no hemos hablado, porque hemos hablado de la formación, pero no hemos hablado de cómo se ve, ¿verdad?, en la decadencia o muerte del Sol, ¿verdad? Sí. Pues eso será aproximadamente estimado 5,000 millones de años de aquí. Por eso es que decía ahorita que estaba más o menos un poquito menos de la mitad del periodo de vida de lo que sería la estrella, estimado. ¿Ves? Claro. Pues se espera que ella, pues obviamente cuando empiece a perder combustible, que es el helio, ella va a ir creciendo, es como si se inflara. Se estima que se va a tragar Mercurio, se va a tragar Venus, inclusive algunos hablan de la Tierra, ¿ves? O sea, del planeta Marte y Tierra casi llegando, y ya y automáticamente en ese periodo ya nosotros no estaremos aquí, ¿verdad? Pero lo que sería o que se conoce como vida en la Tierra no va a estar. Y luego va a colapsar por la fuerza gravitacional y se va a convertir en lo que es una enana blanca, ¿verdad? Donde se mantiene como centro, y con la fuerza de gravedad, pero no irradia tanta luz ni es tan fuerte.
Eso es lo que va a pasar. Y por eso es que tú dices que es una nova, no una supernova. Sí, sí. Suena fuerte, pero es la realidad. Todas las estrellas, es el nacimiento, la vida y la muerte de las estrellas es un tema súper interesante, porque la próxima vez que le digan a ustedes que las estrellas no se ven de día, se equivocan. Le puede decir a la persona, te equivocas. Yo veo una y es la mía, que es la estrella. Claro. El sol. Oye, y que el sol, que se entienda de que el sol está ahí gracias a la muerte de una o varias estrellas anteriores, que fueron las que formaron este campo, claro, de nube, esta nube de partículas, ¿verdad? Que es donde, ¿verdad? La cuna de las estrellas, como dicen. Tengo entendido que es la nebulosa de Orión, que, ¿verdad? Que se ve este trapecio en el medio. Sí, estos son tremendo ejemplo. O sea que, tremendo ejemplo para entender esa dinámica. Sí, yo creo que la nebulosa de Orión se utiliza mucho cuando se va a explicar el nacimiento de la estrella y el ciclo, vamos a ponerlo así. Es bien importante dejarlo saber. Bueno, gente, esto ha sido un tema súper interesante. Hoy viajamos al corazón de nuestro sistema solar, porque sí, es el corazón de nuestro sistema solar. Descubrimos que el Sol no es solo una estrella más, es una fuente de energía. El ritmo de la vida nuestra, nosotros dependemos de cómo se levanta el sol. Básicamente el estado de ánimo del sol. Si el sol le da con tirarle este fuego para acá, que no es fuego, es bien, qué bueno que toque eso, porque mucha gente piensa que el sol es una bola de fuego y no, ya lo explicamos que no es así. Ya saben de qué están compuestas. Así que vamos a dar por terminado este episodio, pero quiero darle la oportunidad a los muchachos, a Juan Carlos, a Lorna y a Omar. Primero Juan Carlos y Omar, para Lorna entonces terminar con el podcast. Juan Carlos, ¿algún detallito, algo que quieras decir para terminar? Bueno, que yo creo, oye, pensando ya yo como educador, ¿verdad? Que el tema del sol es un tema bien importante en cualquier persona que se dedique a lo que es la educación de las ciencias astronómicas, ¿verdad? O la promoción de las ciencias astronómicas. Obviamente no solamente porque es el centro de la vida, sino porque es, ¿verdad? Como quien dice, el origen de muchas de las cosas que pasan en el cielo, ¿verdad? Y no me refiero al sol específicamente, sino a las estrellas. Claro. Y entonces, Lorna que habla de la educación de STEM, el ejemplo que dio ahorita, por ejemplo, de las plantas heliotrópicas y utilizarlas para... Eso es uno de muchos ejemplos. Recientemente, cuando vino lo del sol cenital, tuviste que todos participamos y tuvimos diferentes actividades. Eso es otro ejemplo más. Pero simplemente hablando de la estructura, se incluyen las matemáticas, el movimiento del sol. O sea, son demasiados temas y ejercicios que uno podría hacer solamente con la estrella, lo que es nuestra estrella, el sol, para que los estudiantes se puedan envolver y entender, ¿verdad?, la maravilla que tiene el cielo. O sea, que yo creo que eso es importante. Pues ahorita traje a conciencia que no pueden observar el sol a simple vista, tienen que usar gafas, pero también hay que mencionar que hay que usar protector solar, sunscreen, cuando vamos a estar expuestos al sol. Saben que la radiación muta las células y produce cáncer en la piel y en los órganos. Y se está explicando mucho en estos momentos que se debe utilizar lo más cerca a un 100% de SPF en lo que son los protectores para la piel. Así que suelto a las personas que vayan a pasar más de 15 minutos que deben cuidar de su cuerpo y de su vida utilizando protector solar y jamás mirar el sol directamente. Exacto. Bueno, Lorna, vamos a dar por terminado este tema que fue súper interesante. Luego entonces vamos a tocar en otro episodio lo que son los eclipses, porque hemos tenido la oportunidad de vivir, por lo menos 3 de los 4 creo, hemos tenido la oportunidad de vivir eclipses solares, así que vamos a despedirnos, Lorna. Claro que sí. Bueno, compañeros, esto ha sido un viaje maravilloso, conociendo más acerca del Sol, que es la estrella que nos da la vida. Y a todos los que nos han escuchado o lo han visto, muchas gracias por continuar apoyándonos aquí en Universo en Frecuencia. Y si les gustó este episodio en particular, por supuesto, denle like, compártalo y suscríbase a nuestro canal. Y, bien importante, pueden escucharnos por Spotify. Estamos ahí y qué mejor, como dice Omar, qué mejor que pasar un tapón, es que tú dices. Sí, un taponcito, escuchándonos
nosotros mismos, pero también aprendiendo, porque cada cual trae, ¿verdad? Diferente información de cada episodio y de cada tema. Y especialmente las partes que son entrevistas. Sí. Así que también nos siguen en las redes. En las redes a veces tenemos los anuncios de quién nos va a acompañar en la próxima semana, datos curiosos, bueno, esos videitos cortos que definitivamente ayudan a extender o a aprender más de los temas. Así que continúen aquí con nosotros en Universo en Frecuencia, aprendiendo astronomía, exploración espacial, STEM y todas esas cositas maravillosas que a nosotros 4 se nos ocurren y que ustedes pueden comentarnos también para nosotros añadirlo a los temas que nos encantan. Y como nosotros solemos decir, siempre, todo en el universo es que una energía en distintas frecuencias. Así que hasta el próximo episodio. Gracias a todos.